luce, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Más hermanos, fortalezcanse en el Señor, toda su confianza en el Señor y en el Empower. Perdón, no me acordaba. Voy a tener que hablar en español. Y fortalécete en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? Bonito. Y sigue diciendo, escucha. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y te sigue diciendo, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sino contra qué? contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Contra ambientes espirituales. Escúchame, contra ambientes espirituales. Ahí está la lucha. Pero ya no es una lucha tuya. Cristo ya la ganó. Alégrate. Por acá, alégrate. Dice en el libro de Efesios 1:3. Escucha, estoy haciendo nada más la introducción bonita. Amor, acá. Efesios 1:3. Y dice la palabra de Dios. para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 1:3. Y dice la palabra de Dios. Ya que tú prediques. No. Bendito sea el Señor y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que nos bendijo. ¿Que nos qué? Nos bendijo. ¿Dónde están las bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde están las bendiciones? En los lugares celestiales. En los lugares Cristo celestiales. Jesús. Escúchame. Las bendiciones están en un lugar que tú tienes acceso a ellas. Dice la misma palabra de Dios que cuando Cristo resucitó, tú resucitaste juntamente con Cristo. Y estamos sentados en lugares celestiales. Lugares celestiales, escúchame, no es un lugar propiamente físico. Es un ambiente espiritual donde tú ya fuiste introducido a partir de que creíste en Cristo. ¿Para qué? Para accesar primeramente a las bendiciones. Esos lugares ya nos corresponden. Dice, vístete de toda la armadura, fortalécete en el poder del Señor para que puedas resistir en los ambientes espirituales y sobre todo contra principados y potestades. Yo te decía al principio que Jesús resucitó y nos dio una encomienda: transmitir el poder de Dios, hacer discípulos. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Mateo 16, bonita, 16. Escucha, Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Y dice la palabra de Dios. Era Jesús, estaba hablando con Pedro. Y en el juego de palabras Jesús le dice: oye, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le empieza a decir: no, pues que eres Elías, eres un profeta, eres un falso profeta, eres un chantaje, una serie de argumentos. Y de repente Jesús le dice: pero ¿quién dicen que? Pero tú más bien, ¿quién crees que yo soy? Y entonces Pedro contesta, bonita. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Otra vez. Tú eres el Cristo. Y sigue diciendo, escucha. El Hijo del Dios viviente. Y te sigue diciendo. Entonces le respondió Jesús: Entonces Jesús bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre lo que tú y yo estábamos platicando de Cristo, sigue diciendo: edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La plática era sobre Cristo. Y Jesús le dijo, estoy parafraseando, le dijo: entendiste muy bien. Eso de que tú entendieras que yo soy Cristo no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fuiste a un estudio teológico. No fuiste a los 3 pasos para ser un buen discípulo. No fuiste a ninguna universidad. Vino la revelación directamente del cielo. Y Dios te reveló que yo soy el Cristo. Ahora bien, sobre Cristo voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. Mi iglesia. Y ahorita tuvimos un poquito de entretenimiento porque fuimos en busca del libro que se llama, bonita, el libro Reyes y Sacerdotes. Ya tuve un tema al respecto. Hace poquito hablé. Y si no te acuerdas, entra a YouTube, a la página de YouTube, Goal, que se llama Justicia y Amor TV, y busca Reyes y Sacerdotes. Ahí explico el mover entre un rey y un sacerdote. Este es el libro del maestro Alfredo Cerez. Y nos va a explicar. Yo quiero que tú entiendas qué es iglesia. Primeramente, de aquí. Todos estos pasajes confirman que Jesús es la roca. Continúa el versículo diciendo: edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dice iglesia, utiliza la palabra eclesia. Y sigue diciendo, pon atención.
Él nunca dijo que edificaría un templo, una sinagoga, una religión, un movimiento. Nosotros nos hemos dedicado los últimos 300 o 400 años a edificar grandes templos extraordinarios, organizaciones religiosas. No es malo, pero no es el propósito de Dios. Te sigue diciendo. Sinagogas o centros de enseñanza, menos la iglesia o la eclesía que Él quiere edificar sobre la revelación que el Padre le dio a Pedro. ¿Qué es una iglesia en la mente de Jesús? No le quites, bonita. Ya estaba. De aquí en adelante. La eclesía era utilizada para designar magistrados. Ahora te explica qué es la iglesia. La iglesia es un término que se escribe como eclesía, te lo explicaba el libro. Y eclesía viene de una raíz griega, o más bien viene de un contexto griego. Y vamos a escuchar qué es la eclesía o qué era la eclesía en tiempos de Grecia. Bonita, por favor. La eclesía era utilizada para designar magistrados, de manera que estos eran elegidos mediante el sorteo, participando todos los atenienses que formasen parte de la asamblea. Y sigue diciendo. De esta forma también elegían de forma indirecta a los componentes del Areópago, quienes eran elegidos por los magistrados electos por la eclesía. Entre otras cosas, la asamblea tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, O sea, las declaraciones de guerra, la firma de la paz y la estrategia militar. Iglesia, la palabra iglesia, viene del latín eclexia y está del griego eclesia. En Atenas la eclesía era la asamblea de los ciudadanos reunidos. en Grecia la eclesía era una reunión de creyentes. Y esa reunión de creyentes no hacían cultos paganos, o sea, no hacían cultos los domingos para dioses paganos. Se reunían para cambiar la atmósfera de su ciudad. No se ha escuchado bien. No era solamente un culto a los dioses, era una reunión de edificación para poder tener control sobre una ciudad. No se ha escuchado, no te preocupes, vamos iniciando. Pero es importante romper paradigmas de conceptos erróneos que tenemos. Y para ello tenemos que comprender y abrir el panorama. Dice, y sigue diciendo, bonita. Ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. San Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos. Vuélvelo a repetir completito, para que vuelvan a entender. En Atenas, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos. En Grecia, la eclesía era una reunión de creyentes, como lo que estamos haciendo ahorita. Sigue diciendo. Para discutir asuntos políticos. ¿Para discutir qué? Es que la política y la religión no se tienen que revolver. Es una estupidez. Perdón, no se escuchó bien. Es una tontería. La iglesia tiene que tener el control de Puerto Vallarta. ¿Y quién es la iglesia? Te pregunto. Así es, ustedes son la iglesia. Dice la palabra de Dios, compréndeme en Efesios 4:11, que Dios levantó 5 ministerios. Ven, Charlie, por favor. Ven, hijo. Ven, Charlie. Así. Este ejemplo ya lo había puesto. Ponte aquí, por favor, por la cámara. Este eres tú. Tú representas a la iglesia. Charlie tiene una célula y todas las células componen a Charlie. La célula más pequeñita de Charlie es Charlie chiquito. La célula tiene todo el gen y todo el ADN de Charlie. Pues es igual que contigo. Tú eres la iglesia y tú tienes todo el componente de la iglesia. Pero cuando nos reunimos todos, cuando se reúnen todas las células, formamos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, este es el cuerpo de Cristo que eres tú. Y vamos a hablar propiamente de justicia y amor. Dice Efesios 4:11, no vayas para allá, bonita, pero dice que Dios constituyó 5 ministerios para impulsar a la iglesia. Ya, Charlie. No entiendo, pastor. Para levantar políticos, gobernantes, gente en cultura, en las empresas, gente en la educación, en todas las áreas. No solamente venimos a adorar a Dios, gloria a Dios que estamos adorando a Dios, pero Dios en su propósito, y te lo vamos a ver, es, para que me entiendas, da una pausa bonita. Lucas 19:10.
Lucas 19:10. Lucas 19:10. Y dice la palabra de Dios, escucha. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido. No habla en plural, habla en singular. La iglesia, la identidad, el gobierno, la forma de gobernar. No nada más tenemos que poblar el cielo, tenemos que gobernar en la tierra. ¿Quién dice amén? Estamos en el tema Empower y tienes que saber cuál es tu identidad y cuál es tu propósito aquí en la tierra. Y es importante que entiendas cuál es tu propósito. El propósito no es que Dios te haga feliz, ni tampoco que en la tierra pases calamidades. El propósito es que transmitamos su evangelio, que más conozcan de su reino. Ese es el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios, ya no lo leímos, pero en Mateo 16 en adelante, que le dice, no vayas para allá, que le dice, mira Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. No entiendo. O sea, el chancla está vencido. Nada te va a detener, ni la muerte te va a detener, porque tú ya resucitaste. Tú estás vivo eternamente. No lo comprendes, pero cuando tengas 120 años y cerremos nuestros ojitos, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ver nuestro verdadero cuerpo. Amén. Ahora bien, escúchame, y no nada más dice eso, sigue diciendo que a la iglesia se les fue dada las llaves del reino. En un hotel, ¿quién maneja las llaves? La administradora de las puertas. La próxima vez que nos veamos aquí te voy a hablar de las puertas de bendición. Porque puerta que se te cierra, Dios te abre más puertas. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora bien, dice que a la iglesia le fueron dadas las llaves del reino. Ahí mismo en Mateo 16 está como el 19, 20. Ya con calma, anótalo y en tu casa estúdialo. Entonces la iglesia es la que tiene que estar edificando y discipulando. Es lo que nos corresponde. ¿Dónde estábamos, bonita? Muy bien, ahora 17:20 de Lucas 17:20. Entiéndeme. Dios dice que la iglesia es la que va a empezar a extender el reino. Te pregunto, ¿quién es la iglesia? No es una construcción, ya lo leímos. En tiempos de Grecia, la iglesia o la eclesía era la reunión de los creyentes que se reunían y estaban checando cómo estaba la atmósfera en la ciudad. Y si algo andaba mal, la iglesia cambiaba magistrados. La iglesia cambiaba diputados, senadores. Y dice la palabra de Dios que nuestro pleito está en principados y en potestades, en los ambientes espirituales. No lo entiendo, no te preocupes. Vamos llevándolo, ahorita lo vas a comprender para que comprendas cómo la iglesia tiene que estar operando aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Amén. Ahora bien, Lucas 17:20. Y dice, escucha. La venida del reino. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le preguntaban los fariseos a Cristo, a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino? Porque los fariseos esperaban un reino físico. Es más, al día de hoy lo siguen esperando. Entonces Jesús les dijo, bonita, por favor. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino se expresa. No lo entiendo. Traíamos la mini iPad, pero Lucas 17:20, pero en la versión Dios habla hoy, en lo que les dice. Amén. Escúchame, el reino se expresa. El reino no se entiende. El reino se expresa. No entiendo. Reino es el ámbito donde el rey gobierna. Y Jesús les decía, el reino se expresa a través de ti. Ellos no eran gente de la iglesia.
Ellos estaban fuera de la iglesia, no comprendían, pero tú tienes que comprender que Él es la iglesia. Tú expresas el reino. Yo creo que por acá están medio dormidos, pero ahorita los levanto a los de este lado. Tú eres la iglesia y tú expresas el reino. ¿Cómo expresamos el reino? Te pregunto, ¿cómo expresamos el reino? Espérame, Lucas 17:20, bonita, por favor. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Ey, Y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, ellos no lo van a entender, pero te dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. entonces el reino se expresa. La iglesia es la discipuladora del reino, porque a la iglesia le fue dada las llaves del reino. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a la iglesia, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo voy a expresar el discipulado? ¿Cómo voy a ser el discipulado? Discipulado o discípulo es aquel que es enseñado por el maestro. Entonces, ¿yo cómo voy a enseñar? A través de institutos bíblicos. Es lo que ha sucedido. Por eso hacen organizaciones y se han descuidado el propósito de Dios. A través de un instituto teológico, por eso se ha descuidado. A través de, vamos rápido, vamos a iniciar un discipulado. Qué bueno que haya discipulados y tengan ese término, pero eso no es discipulado. El reino se expresa. ¿Cómo voy a discipular? Te pregunto, ¿cómo vas a discipular? ¿Cómo vamos a ganar Vallarta? A través del empower. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso Dios te está diciendo que todo el poder ya está dentro de ti, para que lo expresemos, porque el reino gobierna. Entonces tú tienes que estar expresando el reino en tu hablar, en tu vestir, en tu esposa o en tu esposo, a través de tus hijos, a través de tu empresa, a través de tus trabajadores, a través de tu empleo, a través de la empresa que tú estás favoreciendo, a través de todos los servicios que estás haciendo. Todo el tiempo estamos discipulando, todo el tiempo estamos expresando el reino, todo el tiempo estamos expresando a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y el chanclas, Colosenses 1:12 y 13, bonita, por favor. ¿Y el chanclas? Te pregunto, ¿y el chanclas? Colosenses 1:12 y 13, bonita, por favor. ¿Y el chanclas? Dice la palabra de Dios, escucha. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado. ¿de qué te libró? De la potestad de las tinieblas. De un principito. Y nos ha trasladado al reino de su a un amado reino. Hijo. Él es príncipe. Él se va a quedar aquí en la tierra. Tú estás para gobernar todos los ámbitos, el físico y el espiritual, lo invisible y lo visible. Tú no estás para estar peleando con el chancla. Tú estás para estar gobernando sobre Puerto Vallarta, sobre tus empresas, sobre tu trabajo. Tú eres rey. Dios te constituyó rey aquí en la tierra para que todo el tiempo estemos gobernando. Esa es nuestra tarea. Por eso Dios le dijo a la iglesia, Efesios 3:10, bonita. Por eso Dios le dijo a la iglesia, Efesios 3:10, y dice, porque así dice, está escrito. Espérenme un poquito, ahorita lo van a ver. La palabra de Dios. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A ver, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a través de ti. A los principados y potestades potestades en los lugares celestes. ¿En dónde? Donde Dios ya te puso para que gobiernes. No te puso para que pelees con el chanclas aquí en la tierra. Te puso para que gobiernes acá arriba. Él ya está vencido. No se has escuchado bien, pero quiero que comprendamos que nuestro propósito es dar a conocer en principados y potestades la multiforme sabiduría. ¿Qué es la multiforme sabiduría? Todo el conocimiento, el propósito de Dios que te va a ser revelado a través de tu intimidad que tengas con Cristo. Y ese propósito lo tenemos que dar a conocer en principados y potestades. No lo entiendo, te lo voy a traducir al español. Principados y potestades o al tiempo actual. Poderes, gobiernos, principados y potestades, poderes, gobiernos y poderes. Entonces nosotros, esa sabiduría que estaba oculta
ahora tiene que ser dada a conocer a través de la iglesia al gobierno y a los poderes. ¿Cuántos poderes hay en México? Ahí tenemos que estar. No se ha escuchado. ¿Cuántos poderes hay en México? ¿Cuáles son esos poderes? Ahí tenemos que estar. Ahí tienen que estar los hijos de Dios. Por eso hemos perdido todo. Por eso han legislado lo que han querido, han cambiado las leyes que han querido, están distorsionando el diseño original, están distorsionando todo, porque los principados y potestades los hemos perdido. ¿En dónde estamos enfocados la iglesia? En estar peleando por gente. No, ya me quitaron uno. No, yo no voy a apoyar a redimidos, porque de seguro se van a quedar en el teatro. En eso está su enfoque chiquito. Están viendo en dónde es el bautismo. No, el bautismo es en Jesús. No. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están, son pleitos doctrinales. Están cegados de entendimiento. Por eso no hemos crecido. ¿Y quién ha realizado eso? La religiosidad. A las mujeres les dicen que tengan bigotes. Y a los hombres que se rasuren. Los que saben de religión me van a entender. Te explico. A las mujeres dicen que no se rasuren, que no se pinten, que no se arreglen. Imagínate, agarrarle las piernas peludas. Yo no me imagino. Yo no me imagino cómo será eso. Están enfocados. A ver, no te me pierdas. El enfoque de la iglesia está en la conducta. Claro que tiene que ser importante, pero la conducta es resultado de identidad. Escúchame, resultado de identidad. No entiendo, ahorita vamos a llegar para allá. Es más, vamos para allá, bonita. Efesios 4:22, y dice la palabra de Dios. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al viejo hombre, sigue diciendo, despójate del viejo hombre, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, no lo vas a arreglar. Perdón, le voy a decir impossible. Qué difícil es para mí predicar ya últimamente. Por eso del inglés. Amén. Es imposible, está viciado. Jesús no vino a arreglar el viejo hombre, vino a apachurrarlo, a matarlo, a destruirlo. No se trata de conducta, no se trata de ordenamientos. Eso es la perdición de la iglesia. La iglesia tiene que estar gobernando, la iglesia tiene que estar avanzando. No nos tenemos que estar deteniendo. En el avance se va a ir puliendo todos los detalles, porque lo que Dios busca es una iglesia madura. ¿Cómo sabemos que hay una iglesia madura? Cuando el fruto del Espíritu se empieza a ver en ti. Benignidad, amor, templanza, mansedumbre, dominio propio, fe, amor. Para tales cosas, Charlie, no hay ordenamientos, no hay ley. Pero entiéndeme, es un proceso. Es un proceso que vamos avanzando. La religiosidad le ha hecho mucho daño. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:13, si no mal recuerdo. Dice que Jesús les decía a los fariseos. Imagínate que ahorita le llegamos a las denominaciones. Nunca los hemos criticado porque son parte de la iglesia, pero le hacen mucho daño al avance de la iglesia. Son como células ahí cancerosas o que están lastimando, que están deteniendo más bien el desarrollo. Dice en 23:13 de Mateo, les decía Jesús a los fariseos, Charlie, les decía, ustedes los fariseos ni entran al reino ni dejan entrar. Los bautistas, no, es que ya no hay milagros, es que ya no hay sanidades. Los otros, es que la prosperidad es mala, la prosperidad del diablo. Qué tontería. ¿Sabes por qué predican en contra de la prosperidad? Porque sus mentes son fracasos y tienen miedo de enfrentarse a la prosperidad. Tienen miedo. Pero cuando ellos se propongan entender a Dios, vas a ver que van a ser prósperos.
No estoy hablando de dinero, estoy hablando de prosperidad en todos los sentidos en tu vida. En todos los sentidos. Y para ello tendrían que experimentar cosas, pero no quieren salir de su área de confort. Para ellos es más fácil decirles, es que Dios te quiere pobre. Eso es una mentira. Porque pobre significa escasez de mente, estrechez de mente. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:22, lo acabamos de leer: despójate del viejo hombre que está viciado conforme a su naturaleza. Explícale, bonita. 4:22, por favor. Ahí mismo. No, Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Vístete del nuevo hombre. Entonces dice la palabra de Dios, ¿vístete de qué? Del nuevo hombre. Y sigue diciendo, creado según Dios. Entonces el nuevo hombre Dios lo creó especialmente para ti. Ese eres tú. Creado según Dios en la justicia y santidad. Y santo. Entendiendo quién eres, entonces vas a desarrollar tu identidad, porque tu conducta es resultado de tu identidad. Al perro no se le dice que tenga que ladrar, su misma naturaleza le genera lo que tiene que hacer. Al águila no se le dice cómo tiene que volar, su misma naturaleza lo va aprendiendo y el ejemplo de su madre lo va desarrollando. Y tú, como hijo de Dios, no se te tiene que decir, porque tu naturaleza y el poder, el empower está dentro de ti. Conforme encuentres y entiendas tu identidad, vas a desarrollar tu identidad, quién eres. Y estás aquí con un propósito. Estás aquí con un propósito. El empower está dentro de ti. Por eso dice la palabra de Dios, Efesios 3:10. Ya lo leímos, yo lo sé. Ya cuando quieras predicar, vente tú. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Tú eres el instrumento de Dios para dar a conocer a los principados y potestades. Y sigue diciendo, bonita, en los lugares celestes. Y sigue diciendo, conforme al propósito eterno. ¿Qué? Conforme fue el propósito eterno. Es el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dar a conocer toda su sabiduría a los principados y potestades, para que no cambien leyes, para que gobiernen con justicia, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Ahí tenemos que estar los hijos de Dios. Ahí tenemos que estar, y créeme, vienen tiempos donde los hijos de Dios sí vamos a estar. Amén. Vienen tiempos. Prepárate, porque Dios quiere que gobernemos. Pero primero empecemos con lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Empecemos con lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Honremos tu trabajo, tu empresa, tu empleo. Honremos todo, porque vienen tiempos de abundancia, te lo dice el Señor. Lo leímos la semana pasada, amén. Alégrate. Lo leímos la semana pasada. Dios le dijo, Elías le dijo al rey Acab, prepárate, porque viene una gran lluvia. Prepárate, prepárense. Yo sé lo que les digo, prepárense. Vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos que la mano de Dios se tiene que estar viendo. ¿Por qué? Porque el reino se tiene que reflejar. ¿Cómo se tiene que reflejar? En prosperidad. O sea, ¿de qué estamos? Somos ejemplo para la gente. Dios te va a ayudar. Y Dios es bueno. No, pues no van a querer nada. Dios es castigador. No van a querer nada. No, Dios es regañón. No van a querer nada. Mi Dios es bueno. Es mi papi. Es mi papi. Amén. Dice la palabra de Dios en Jonás, bonita, Jonás 1:1. Y dice la palabra de Dios, ahorita van a comprender. ¿Me ayudan con el órgano? Porque tenemos que irnos temprano, hijo, para empezar a armar el órgano. Allá. Así me voy a sentar yo cuando cantes. Jonás 1:1. Y dice la palabra de Dios, escucha. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, y aquella gran ciudad. Vino palabra de Dios diciéndole, pon tu nombre, ponle un nombre. Y en vez de Nínive, ponle Puerto Vallarta. Vino palabra de Dios diciéndole, ¿a quién, bonita? A Pablo. ¿Quién es Pablo aquí? Amor, no hay ni un Pablo. A Tony. Antonio. Vino palabra de Dios a Tony,
diciendo: levántate y ve a Puerto Vallarta, aquella gran ciudad. Ve y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, tú eres el ejemplo. Dios agarró a Tony, ponle tu nombre. Soy mujer, no le hace, ponle tu nombre. Todos somos instrumentos de Dios. Dios nos agarró y nos dijo: vayan a Puerto Vallarta y pregonen, porque están las cosas tremendas. La iglesia no está gobernando, están gobernando pueblos injustos y están haciendo lo que quieren. ¿Y qué crees que hizo Jonás? No escuchó. Primero le dio a la izquierda. ¿Cuántas veces te había hablado Dios el propósito? Que hagamos discípulos, que vayamos a discipular. ¿Cuánta gente has invitado para que sigamos, para que sigan oyendo la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que construye? La gente que ha venido, la seguimos consolidando. ¿Qué pasó con los discipulados? Hay mucha labor que hacer. La labor no es de sus pastores, es de la iglesia. Es de la iglesia. Los pastores somos parte de los ministerios que estamos impulsando la iglesia, pero tú eres el que tienes que discipular. Tú eres el que tienes que llenar este lugar. Tú tienes que estar invitando. ¿Pero qué? Si eres Jonás, entonces le dabas a la izquierda y te fuiste a un barco y tuviste un montón de problemas hasta que te aventaron al mar. Y en el mar te tragaron una ballena, que son más problemas. Y más problemas tenías y más problemas hacías, hasta que dijiste: está bien, Señor. Ya que estabas en el pozo, entonces dijiste: está bien, Señor. Ya que estabas a punto de perder tu matrimonio, entonces le dijiste: Señor, está bien. Ya que habías perdido parte de tu carrera, ya habías perdido parte, y que tenías problemas con tus hijos, tenías problemas con tus hermanos, tenías problemas con tu mamá. Estoy hablando de mí, perdón. Entonces le dijiste al Señor: está bien, Señor, heme aquí. Y entonces le dijiste a Dios: heme aquí, aquí estoy. Y dice la palabra de Dios ahí mismo, bonita, Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Vino otra vez palabra, a Tony, y por diciendo, segunda, por tercera. ¿Cuántas veces está hablado Dios? Pero hoy Dios está diciendo: te estoy hablando para que abras tu entendimiento y me escuches. Te dice el Señor: necesitamos gobernar sobre Vallarta. No nada más necesitamos, ¿cómo explicarte? Necesitamos que la iglesia se levante. Lo que va a suceder hoy es un milagro. Posiblemente no has escuchado de Redimido porque no estás muy involucrado en el ambiente cristiano, en la atmósfera que tenemos que generar. Pero vienen bailes y hay 10,000 gentes. Vienen cosas y hay 5,000 gentes. Hay ambiente allá afuera y hay 5,000 y nadie dice nada y nadie se levanta ni tampoco se mueve. Por primera vez en Puerto Vallarta, Redimidos. Hay que honrarlo. Hay que honrarlo. No busques, qué bueno que te dieron 2 cortesías, paguemos. Lo estoy hablando también por sus pastores. Todos vamos a pagar, vamos a honrar este evento, porque se está haciendo un gran esfuerzo. No cuesta 1,000 pesos, cuesta mucho dinero. Vamos arriba del 50% y se tiene que llenar, es bajo. Pero si tú y nos movemos ahorita, y cada pastor está haciendo lo mismo en sus congregaciones, estuve hablando con la gran mayoría, y tenemos que llenar el lugar. Tenemos que llenar, por lo menos para que no se pierda y los hijos de Dios estén prevaleciendo. Cuando en 2-3 años vas a voltear para atrás y vas a decir: no, ¿cómo lo hicimos? Tuvimos a Miel San Marcos, tuvimos a Redimido. Te doy una noticia: 28 y 29 de febrero del 2020, Cachito Luna y Efrén Ruiz. Confirmados, Cachito Luna, Efrén Ruiz. Efrén Ruiz, ¿quién es? Es el chico que organizó a nivel nacional Makers, el pastor. Es el pastor más revolucionado de México. Y va a venir. Y si lo honramos, dice la palabra de Dios, que recompensa de profeta tendremos. Vienen grandes eventos. Cuando dentro de 2-3 años volteemos, hemos tenido a los mejores. Vas a decir: ¿qué nos falta? Pues ya han estado todos. Todos van a venir. Todos van a venir.
Hace años que hablábamos de estas cosas y ni siquiera uno veníamos, pero lo creíamos. Ahora que ya lo estamos viendo, ¿qué no vamos a creer de lo que Dios va a hacer a través de tu vida? Porque tú eres importante para Dios, eres instrumento de Dios y tenemos que estar transmitiendo el evangelio. Ahí mismo, bonita, 3:10. Y dice la palabra de Dios, 3:10. Jonás 3:10. Amén, amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Dios le dijo a Jonás, no hey, dile a ese pueblo que lo voy a destruir si no le agarran la onda. Y dice la palabra de Dios otra vez, bonita, 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, vio Dios y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no se los hizo. Y resulta que el propósito se cumplió y vio que la ciudad empezó a cambiar. Dice 4:1, bonita. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pero Jonás se enojó. Jonás quería que los destruyera. Jonás quería que les mandara azufre. Y entonces hubo un momento que Pedro le dijo al Señor, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ve y tráeme un burrito. Y Pedro regresó y le dijo, no nos prestó burrito. Y Pedro le dice a Jesús, si quieres, mándeles azufre, Señor, para que mueran. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿con quién crees que estás hablando? Yo vengo para que todos experimenten salvación. No vengo a destruir. Jesús vino a darnos salvación. Es lo que tenemos que estar transmitiendo. No el odio, no la desunión. Tenemos que estar transmitiendo el amor de Dios, el empower. Ese es el propósito. Por eso termina diciendo Jonás 4:12, bonita. Por eso termina diciendo Jonás 4:12. 4:10. Dijo 9. Jehová, 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo Hasta la muerte. Y sigue diciendo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? No le pongas Nínive. ¿O no tendré yo piedad de Puerto Vallarta, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Ya estamos como por 400, 500. ¿A poco no, Dios no va a tener misericordia? Toda la ira de Dios se quedó en el sacrificio de Cristo. Cuando Él murió, entonces también resucitó y la benevolencia de Dios apareció junto con Cristo. Ya no es por obras para que nadie se vanaglorie. Ahora todo es por gracia. Debemos de entender que es la gracia de Dios. Último versículo, bonita, Efesios 1:17. Y dice la palabra de Dios, es Pablo desde el 16, dice, todo el tiempo estoy orando. Pablo oraba. ¿Para qué crees que oraba, bonita? 17, Efesios 1:17. Para que el Cristo de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Para que Dios les dé entendimiento. Espíritu no es un ente, es una forma de pensar, es una nueva cultura. Espíritu de sabiduría, para que haya sabiduría en ti. Pablo todo el tiempo estaba orando para que tuviera sabiduría. No se escuchó, necesito que despierten la parte final. Todo el tiempo mis oraciones están para que haya sabiduría en su vida. Y sigue diciendo, bonita, te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y de revelación, y sigue diciendo, en el conocimiento de quién es Él. En el conocimiento. ¿Cómo conocerlo? Para expresarlo. Ocupo conocerlo para expresarlo. No voy a expresar algo que no conozco. Nadie puede dar algo que no ha recibido. Por eso me desbordo de amor, porque he entendido el amor de Dios. Nadie puede dar algo que no experimenta. Y sigue diciendo, bonita, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Sigue diciendo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Según qué? La operación del poder de su fuerza, ¿qué? La que operó en Cristo
resucitándole de los operó muertos cuando a Cristo fue resucitado. Estoy parafraseando y sigue diciendo. y sentándolo a su diestra en los lugares Y celestiales. entonces Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Y juntamente con Cristo, más adelante en Efesios 2, 6 y 7, dice que tú estás juntamente sentado con Cristo. Y sigue diciendo, bonita, Sobre todo principado ¿Sobre y qué? autoridad. Sobre todo estás por principado y encima de los autoridad. principados, estás encima de los potestades. Dios te puso arriba, no estás abajo. Tu posición te va a dar entendimiento. Tu posición va a hacer entender quién eres. No te bajes, tu lugar lo tienes. Y sigue diciendo, bonita. Sobre todo principado y Sobre todo autoridad principado. y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sigue diciendo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todo bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Y iglesia, la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia la está plenitud de arriba. aquel que todo lo llena en todo. Tú eres la iglesia. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza